como en un preámbulo de lo que venía hoy acerca de la manifestación más grande de Dios. Amén, porque bueno, esta manifestación, la más grande que tenemos ahora de Dios es Jesucristo. Bueno, es una bendición para nuestras vidas esa manifestación de Dios. Es realmente una bendición. Esta semana compartía con la iglesia una enseñanza y veíamos, les hablaba de tres problemas que se resolvieron. Tres problemas que se resolvieron en la cruz del Calvario hablando de la propiciación, hablando de la redención y de la justificación. Y la verdad que esa es la función, amén, de esta manifestación de Dios, de Jesucristo, redimirnos, amén, redimir al hombre, amén, pagar ese precio, pagar el precio del pecado que había en la humanidad. Así que bueno, una enseñanza muy especial y quiero empezar leyendo ese pasaje en la Biblia que allá en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Muchos no lo sabemos ya de memoria, amén, porque es un versículo muy especial, donde dice, e indiscutiblemente. Cuando la palabra de Dios dice, e indiscutiblemente, es porque es algo que no tiene discusión alguna, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, y con qué sabiduría el apóstol enseñaba esto, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, donde él dice, ya de por sí él dice, bueno, creo que va a haber alguna discusión, creo que van a haber discusiones sobre esto, pero ya antemano, entonces dejemos las cosas bien claras. E indiscutiblemente, cuando algo dice indiscutiblemente es porque no hay discusión alguna. Ya hay muchos que quieren discutir del tema, pero ya la Biblia dice que no hay discusión, que no hay discusión alguna. Y dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no otro. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oiga, es hermoso este versículo, es hermoso este pasaje. Así que bueno, ya aquí nos da una claridad, amén, de esa manifestación más grande de Dios, y esa manifestación se llama Jesucristo. Amén. Así que bueno, para una introducción, amén, háblenos un poquito sobre esto, hermano Julio César, amén. Nuestro invitado, hermano Julio César, como el modo de introducción a este versículo de indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. Háblenos un poquito en modo de introducción, hermano Julio César, acerca de este versículo, hermano Julio César. Amén, hermano Neider. Nuevamente agradeciéndole por la invitación a su programa. Nuevamente saludando al hermano pastor Edison Londoño. Y también saludando a todos los hermanos que nos están escuchando y que nos van a escuchar de manera posterior. Como usted decía, Primera de Timoteo 3:16 es un texto muy hermoso de la Escritura que tiene una gran cantidad de cosas impresionantes dentro de él. Por ejemplo, lo que usted estaba destacando, y es que dice que de lo que se va a hablar ahí en el texto es de algo indiscutible. Eso, pues, por supuesto, no tiene discusión para la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios lo cree y no lo pone en ninguna discusión, es incontrovertible. Si algo estamos de acuerdo los que somos de la Iglesia del Señor, es en eso que se va a declarar, y es que Dios fue manifestado en carne. Por supuesto, hay gente que lo pone en discusión y que no lo cree, pero para la Iglesia del Señor eso es incontrovertible, indiscutible. Eso no tiene discusión, eso es lo más claro que tiene la Iglesia de Dios. Amén. ¿Y qué es eso que es indiscutible? Ahí dice la misma Escritura, dice que Dios fue manifestado en carne y que ese es el misterio de la piedad. Entonces, ¿qué podemos hablar cuando nos damos cuenta de que se dice que es la piedad? Pues la piedad significa del amor, de la misericordia, ¿sí? Mire que cuando la piedad significa como la caridad, el amor por el otro, por el prójimo, el amor más grande que puede existir en realidad. Es el misterio de la piedad, el misterio del amor, de la misericordia de Dios. ¿Y en qué consiste ese misterio del amor y de la misericordia de Dios? Consiste en que Dios se manifestó en carne. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, para venir a proveer un cordero sin mancha y sin contaminación a favor de nosotros, para podernos dar la salvación.
Él se manifestó en carne para poder presentar a un ser humano perfecto que pudiera representarnos a nosotros y que pudiera pagar un precio de muerte expiatoria para darnos salvación a todos nosotros. De manera que este misterio del que vamos a hablar de verdad que es un misterio precioso, es un misterio incontrovertible, indiscutible para la iglesia del Señor, y es el misterio del amor, de la misericordia del Señor, el misterio de la piedad. Amén. Este es el Evangelio. Lo que vamos a hablar es el Evangelio. Amén. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es que Dios mismo vino a salvar. Dios mismo vino a salvarnos. Así es. Amén. Gracias, hermano Julio César. Eso es así. Hablar del Evangelio es hablar de Jesucristo. Hablar el Evangelio es hablar de Jesucristo. Hermano Edison, compártanos su opinión acerca de este versículo. Pequeña introducción, hermano Edison. Amén. Bueno, nuevamente un saludo para todos en el nombre de Jesús, el hermano Julio César. Claro, nuevamente otra vez un saludo muy especial y a todos. Bueno, hermanos, yo creo que sin ánimo de redundar en lo que ya han dicho los hermanos, hermano Julio César, realmente el Evangelio es eso, y radica en eso. El Dios único tuvo una manifestación única en pro de dar una salvación también única. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que entender y estar agradecidos por tener semejante regalo, pero aún más semejante revelación acerca de cómo se ha dado ese regalo de la salvación. Entonces, hermano, como decía bien el hermano Deider, el hermano Julio César, cuando algo es indiscutible, simplemente es indiscutible. Creo que no hay que añadir mucho a eso, ¿no? Cuando algo es indiscutible, simplemente es indiscutible. Ahora, que el hombre quiera discutir, que el hombre quiera discordar, que el hombre quiera argumentar, es otra cosa distinta, ¿no? Es muy propia como del ser humano, de su propia necedad. Pero la palabra de Dios en todo su contenido, hermanos, realmente nos da muchas luces de lo que es indiscutible, repito, aunque lo quiera discutir el hombre. Así que esto hasta para los ángeles, hermanos, es algo glorioso. Yo quiero invitar a los hermanos y a todos los amigos que están conectados a que podamos abrir el corazón a entender estas verdades, que aunque está velada para el mundo, está velado para aquellos que no quieren recibir la verdad, no obstante para nosotros es la mayor riqueza. Indiscutiblemente, así es. Amén. Amén, así es. Yo quisiera agregar solamente una cosa, es que me he encontrado con gente que cuando estamos hablando acerca de la unicidad de Dios dicen, dejen de predicar de ese tema, hablen más bien del Evangelio. Precisamente este es el Evangelio. Exacto. O sea, la gente que le dicen a uno que no hable de la unicidad, que hable más bien del Evangelio, es porque no han entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que el Dios único, el Dios de amor, vino a salvarnos y demostró su gran amor y su gran misericordia, el misterio de la piedad, su gran amor y su gran misericordia al manifestarse en carne para venir a salvarnos a nosotros. Este es el Evangelio. Amén. Realmente esta es la predicación del Evangelio, y esto es lo que Satanás ha querido oscurecer para que la gente no pueda conocer el Evangelio de salvación. ¿Ven? Así es. Amén. Me ha recordado el hermano Julio que hay gente que te pregunta, o me pregunta, aquí me han preguntado, ven, pero tú eres evangélico, ustedes son cristianos. Y yo te digo, pero ¿cómo ser evangélico sin ser cristiano? ¿O cómo ser cristiano sin ser evangélico? Si Cristo es el evangelio. Así que, hermano, no hay pierde alguno. El que es cristiano tiene que ser evangélico. Ahora, el que realmente, hermanos, ha recibido el evangelio, ¿no? Tal y como ha sido enseñado o como está escrito, contenido en la palabra de Dios. Entonces creo que también tiene relación eso, ¿no? No podemos predicar una cosa sin la otra o ser una cosa sin ser la otra. Amén. Amén. Y esta verdad que nosotros predicamos, esta verdad que nosotros enseñamos, es precisamente de lo que está hablando el texto de 2 de Corintios 4:6, cuando dice que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire usted lo que está diciendo ahí, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sí? O sea que nosotros hemos podido conocer todo lo que es Dios a través del rostro de Cristo Jesús, de la manifestación de Dios en Jesucristo. Amén. ¿Sí? Por eso dice la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es el Evangelio. De esto es que vamos a hablar en esta hora. Y sí, por eso queremos que los hermanos estén bien atentos y no se pierdan detalles de lo que vamos a hablar en esta hora.
Amén. Amén. Bueno, por eso el texto, Colosenses 2:9, donde dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Amén. En Él Amén. habita corporalmente toda. Amén. No dice alguna o una parte. No, en Él, que es Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que, qué bueno es esto, ¿no? Me hacía un poco de gracia, claro. Que es que el hablar del Evangelio es hablar de Cristo. No habría Evangelio sin Cristo, sencillo. O sea, el hablar del Evangelio, hermanos, el Evangelio hermoso que tenemos hoy de salvación, el plan de salvación que tenemos hoy, es gracias a Jesucristo. Alguien me decía estos días, es que ustedes son Jesús solo. Ustedes son los Jesús solo. Jesús para todo, por todo Jesús, y solo hablan de Jesús, y Jesús allá, Jesús acá, y yo, bueno, es que, sinceramente, bueno, la palabra de Dios dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, ese versículo es hasta, tiene un punto de redundancia, porque dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, y vuelve y dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, si yo le digo, ya la Biblia me dice que todo lo que yo haga sea en el nombre del Señor Jesucristo. No dice todo menos una cosa, no, dice todo. Todo hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y con Jesucristo creo que con Él lo tengo todo. Con Él estamos más que en Él estamos completos. Amén. Entonces, Amén. Bueno, alguien me decía, alguien me preguntaba, alguien me mandó un mensaje acerca de la semana pasada que estuvimos charlando. Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de las teofanías de Dios. Hablamos de las teofanías de Dios. Y entonces alguien me escuchó decir el preámbulo que teníamos para hoy. Y me dijo, pastor, ¿por qué dicen ustedes que la manifestación más grande de Dios es Jesucristo? ¿Por qué la manifestación más grande de Dios es Jesucristo? A mí me gustaría que el hermano Julio César nos contestara esa pregunta, hermano Julio César. Amén, hermano Neider. Mire, la manifestación más grande que Dios le ha dado al hombre es la manifestación del Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Por qué es la manifestación más grande? Porque es que a través de esa manifestación Dios se volvió nuestro hermano. ¿Sí? El Dios que siempre ha sido nuestro Padre se convirtió en nuestro hermano. Vino y tomó la misma condición nuestra, la misma condición que nosotros tenemos, la misma condición de hombre. La Escritura dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso dice en el Evangelio, en el libro de los Hebreos. Ya le voy a decir cuál es ese texto. Dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, permítame, vamos a buscarlo aquí en Hebreos, de una vez vamos a buscar esa cita. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la palabra del Señor ahí en ese capítulo número 14. ¿Sí? Y miren lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo 2 de Hebreos, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, que en esta manifestación en carne, Dios se ha vuelto nuestro hermano. Por eso cuando Él se le llama Hijo de Dios, se está hablando de Él como Hijo de Dios en la condición de un humano perfecto, en la condición de un humano santo, en la condición de un humano que está a la altura de lo que Dios desea que nosotros seamos. Y Él nos está llevando a nosotros a esa misma condición. Nos está llevando a todos nosotros, que somos sus hijos, nos está llevando a la misma condición del varón perfecto. Por eso la Escritura dice que todos nosotros debemos anhelar ser como un varón perfecto, como Jesucristo el Señor, ¿sí? Que es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, también nosotros nos volvemos hermanos de Jesús en esa condición de hombre.
O sea, fíjese usted esto tan hermoso. Jesús, por ser el Hijo de Dios, es nuestro hermano mayor, porque es el varón perfecto, ¿cierto? Pero por ser el Espíritu que lo llena todo, es nuestro Padre. O sea que en la manifestación de Dios en carne vemos algo maravilloso. Vemos que nuestro Padre Celestial no solamente se conformó con ser nuestro Padre Celestial, sino que Él vino a redimirnos haciéndose un hijo, haciéndose un hermano de nosotros para darnos la salvación que nosotros necesitábamos. Ya vamos a ampliar acerca de ese tema, ya vamos a ampliar acerca de por qué se necesitaba que nosotros tuviéramos un pariente redentor, un hijo, un hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos del que habla la Escritura. Pero digamos que lo más hermoso, porque esta es la manifestación más grande de Dios, porque Dios se hizo como nosotros, ¿sí? Se hizo como nosotros, participó de carne y sangre para redimirnos. La Biblia dice que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, por cuanto experimentó también nuestras debilidades y nos conoce, sabe lo que le pasa a los seres humanos, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, esa es la maravillosa revelación de Dios en Cristo Jesús, que Él se hace nuestro pariente redentor, nuestro hermano, el hermano mayor. O sea que el Hijo de Dios es la manifestación más grande porque es Dios presentándose como un hombre, como un varón perfecto. Amén. Señor, muy claro, más claro, hermano, imposible. Hermano Edison, ¿qué nos dice, hermano Edison? Compártanos. ¿Por qué, denos su opinión, hermano Edison? Bueno, ¿Por qué más grande? Bueno, hermano, pues que yo creo que ya el hermano, por dicho, ha desglosado de una manera muy hermosa esto. Pero sencillamente también Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si alguien quiere conocer a Dios, solo lo puede conocer en la faz de Jesucristo. ¿Ves? Entonces no solamente, hermano, es la manifestación más grande, sino que creo que es la más... Es que ¿qué palabra, qué superlativo utilizar? O sea, es la manifestación más prodigiosa de parte del Dios invisible, del Dios eterno para nosotros. Pero es que lo más grande de esto es que Él se haya vuelto un semejante nuestro, lo que decía el hermano, participante de los mismos padecimientos, ¿sí? Hablando fisiológicamente, hablando emocionalmente. Él participó de lo que es un ser humano como tal, y tenía que ser así. De otra manera no sería, digamos, nuestro pariente cercano, sino uno parecido. Pero él, hermano, se humanó, y por eso es la vida que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, el Dios eterno, el Padre de toda la creación, en semejante condición, pues es que por eso es la manifestación más grande, porque por amor, Él mismo se sometió al entrar en el tiempo, salir de la eternidad, entrar en el tiempo, tomar esa condición de hombre, y hermano, y morir en una cruz, es algo que yo creo que tiene que ya llevarnos a entender realmente las dimensiones de esta manifestación. Creo yo que sin ánimo de extenderme mucho, es una razón también por la que es una manifestación más grande, porque solo a través de Jesús podemos conocer realmente a Dios, su carácter, su esencia, lo que es Dios. Señor, así es. Señor, hermano Julio César, hablando acerca de la manifestación, quiero resolver aquí una pregunta que me dejan. Me hacen esta pregunta, pastor, la manifestación de Dios, Jesucristo, tuvo un inicio. Y me hace la pregunta, ¿tendrá un final? No va a tener ningún final. La manifestación de Dios, como el Hijo de Dios, como Jesucristo, o el varón perfecto, fue una manifestación que Dios tomó para nunca más deshacerse de ella. La palabra de Dios nos enseña que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia, y eso lo vemos en el capítulo número 22 del Apocalipsis, dice que allá en los nuevos cielos y en la nueva tierra estará el trono de Dios y el Cordero, ¿sí? Y dice, y sus siervos le servirán. A mí me gusta mucho ese texto de Apocalipsis capítulo número 22, versículo 2. Lo voy a leer para que lo tengamos presente ahí. 22, versículo 3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Mire tan hermoso ahí que está diciendo que en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia, ya no va a haber más maldición nunca jamás.
Dice que los siervos de Dios le servirán. ¿Sí? Dice, el trono de Dios y el Cordero estarán en ella. Y mire que dice el trono. Dice trono en singular. No dice los tronos, sino el trono de Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero son uno solo. Amén. Uno solo, ¿cierto? Dice, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Dice le en singular. Le servirán. ¿A quién? A Dios y al Cordero, porque Dios y el Cordero son un él, no un ellos. Dios y el Cordero son uno y el mismo. Y dice ahí también, dice, y verán su rostro. ¿Cuántos rostros? Uno. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuántos nombres? Uno. Porque Dios y el Cordero tienen un solo nombre y tienen un solo rostro, porque el que ha visto al Cordero ha visto a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto acá? Que en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia, Dios va a aparecer con su cuerpo glorificado. Porque ahora después de que Jesucristo resucitó, Él resucitó como un ser humano glorificado. ¿Sí? O sea, Dios no ha dejado de ser el Hijo, el varón perfecto, porque esa manifestación que Él la tomó para nunca más deshacerse de ella. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Con ese cuerpo glorificado va a venir por segunda vez a este mundo, y con ese cuerpo glorificado va a estar siendo visible por los santos durante toda la eternidad. De manera que la manifestación de Dios en carne como el Hijo no va a desaparecer nunca. Nunca va a desaparecer. Siempre va a estar con nosotros. Precisamente también Apocalipsis capítulo número 21 dice que en la Nueva Jerusalén dice que estará el templo de Dios en ella. Voy a leerlo aquí para que los hermanos también lo puedan mirar. Les voy a dar la cita. Amén, hermano, claro que sí. Voy a dar la cita. Dice la escritura que en esa ciudad, en Apocalipsis 21-22, dice que en esa ciudad, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, dense ustedes cuenta que aquí se está haciendo una comparación a cuando el pueblo de Israel tenía el tabernáculo. Y en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, ¿cierto? O sea, lo que nos muestra es que Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Ha querido estar en medio de su pueblo. Sí. Resulta que ahora, así como la gloria de Dios habitaba en ese tabernáculo hecho de materiales físicos en el tiempo de Moisés, dice que aquí, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no va a haber necesidad de un tabernáculo hecho por las manos del hombre, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dios y el Cordero son el templo, porque mire, el Cordero es la casa y el templo es, el Dios es quien llena esa casa, ese templo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso dice también ahí mismo, en ese mismo capítulo 21, dice que se dice el tabernáculo de Dios con los hombres estará para siempre. ¿Y cuál es el verdadero tabernáculo donde habita el Señor? Es precisamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo glorificado. Entonces ahí nos está mostrando claramente en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 que el Cordero va a estar ahí en esa ciudad. Incluso dice el capítulo 21 de Apocalipsis, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea que toda la luz que sale en esa ciudad y la alumbra, sale del Cordero, de la faz del Cordero para que la alumbre. Por eso no tiene necesidad ni de sol ni de luna, e incluso allí no va a haber noche. Todo el resplandor que hay en esa ciudad saldrá desde el Cordero, porque el Cordero es como la lámpara desde la cual Dios está alumbrando la ciudad, toda la ciudad. Pero el Cordero es Dios manifestado en carne. Me gusta mucho cuando se dice el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos le servirán, y su nombre estará en sus frentes, y verán su rostro. Nos damos cuenta que la manifestación de Dios en carne, como el Hijo, nunca va a dejar de terminar. Nunca va a dejar de terminar. O sea, siempre va a estar presente por toda la eternidad. Dios se hizo como nosotros para compartir para siempre con nosotros. Él es el postrer Adán, que va a estar con nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Amén. Hermano Julio César, a raíz de esto me hace, mire, escuche esta pregunta. ¿Será Cristo la imagen del Dios invisible también por la eternidad? Es decir, ¿la forma en que veamos cara a cara a Dios será por siempre en la faz de Jesucristo?
Por supuesto, nosotros los seres humanos somos tan afortunados que Dios se vino y se hizo como nosotros para que le pudiéramos ver por siempre. Ahí lo estaba diciendo nuestro hermano Edison ahorita, a Dios, citando el texto de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Es decir, es quien ha hecho la exégesis de Dios para nosotros, es lo que quiere decir ahí. El que lo ha explicado, exegiomai, el que lo ha explicado, el que ha hecho la exégesis de Dios para nosotros. Es decir, Dios es invisible y nosotros no vamos a poder ver a Dios en su esencia de espíritu invisible. Pero por esa razón, Él se manifestó en carne, en la forma de un hijo, en la forma de un hombre, en la forma de un siervo, para estar con nosotros y explicarnos a Dios, ¿sí? O sea que el que mejor ha hecho la exégesis de Dios es Jesucristo, porque Él es Dios mismo manifestado en carne. Entonces, así como como Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿cierto? Todos, mire que la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén Dios era todo en todos. O sea, todos los que vivan en la Nueva Jerusalén entenderán que cuando vean al Cordero están viendo al Padre. Amén. ¿Sí? Por eso dice que verán su rostro y sus siervos le servirán. El tabernáculo de Dios con los hombres estará en ella. Obviamente tenemos que entender que lo vamos a ver de una forma mejor que la vieron los apóstoles en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra, porque Él ahora está con un cuerpo glorificado. Ahora posee un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, ¿cierto? Un cuerpo indestructible. Y la Escritura dice que nosotros también vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo indestructible, porque dice en Filipenses capítulo número 3 y versículo 21 y 22, si no estoy mal, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, pero también vamos a ver a Jesús con un cuerpo glorificado, ¿cierto? O sea, va a ser nuestro hermano mayor, el postrer Adán, al que vamos a ver por toda la eternidad. Y mire tan lindo, Dios buscó la manera de estar para siempre con nosotros y que lo viéramos. Y eso es lo que va a ocurrir en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Amén. Donde mora la justicia. Amén. Hermano Edison. Amén, hermano. Bueno, más que una aportación, pues quiero preguntar, hermano Julio César, si el texto de 2 de Corintios 5:16 aplicaría para explicar también o anexar a lo que usted está diciendo, porque dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, y yo quiero parafrasear, y aún más, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Saben? Entonces la pregunta, hermano, pues más que repito, la pregunta es, esto que Pablo está refiriendo, es a que ahora Cristo está glorificado precisamente, y que ya como se vio en su forma humana, ya no es la misma forma en que lo van a ver. Ahora, la visión de Juan en el Apocalipsis es una totalmente diferente, de un Mesías totalmente distinto, o sea, de un hijo de hombre totalmente diferente a la vulnerabilidad, si me permiten decirlo así, con que él se mostró, ¿sí? Con esa humillación, con esa mansedumbre, con esa humildad, con esa relación con el pecado. Entonces, ese texto, hermano, podríamos también usarlo para de pronto explicar un poco eso, de que si aún a Cristo le conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Sí, yo estoy de acuerdo que ese texto tiene que ver con el tema que estamos hablando del cuerpo glorificado, porque la palabra de Dios dice que incluso mire usted también, que es que hasta nosotros mismos vamos a recibir una transformación. Que la Escritura dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿cierto? Entonces dice, por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Mire que está diciendo, es necesario, ¿sí? Entonces, por eso dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, es que Él ahora está en un cuerpo glorificado, pero aún más, la promesa es que también es para nosotros, ¿cierto? También es para nosotros esa transformación de nuestros cuerpos para tener un cuerpo glorioso, para poder estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque la carne y la sangre no pueden heredar lo que es la incorrupción, ¿cierto? Entonces nosotros mismos tenemos que ser transformados también de la misma manera, ¿sí? Amén. Yo creo que, hermano Edison, queda bien claro el asunto, ¿no, hermano Edison? No, claro, no, es que, claro que sí. Por el texto siempre me llamó la atención que Pablo tomó y dice ese texto, aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no así, no lo conocemos así. Y siempre me hice esa pregunta, que tendría que ver mucho con el tema de que, claro, ya él es, o sea, ya no él es el mismo hombre que conocieron, por eso pues no viene el tema, no es el tema, pero tratar de darle forma a Jesús, esta imagen que nos ha creado en la mente, de ese Jesús con su fisionomía, ¿no? Barbado, algunos azules, otros lo pintan de otras maneras. Realmente eso es un cuento, porque Jesús es otra cosa totalmente diferente. Claro que sí queda bien, hermano Snake. Y espero que a todos los hermanos. Amén. Claro que, miren ustedes que este tema sí tiene que ver con lo que estamos hablando, porque es que la manifestación es la más grande. Imagínense, para nosotros es porque Dios va a estar mostrándose a nosotros por toda la eternidad a través de esa manifestación en carne que Él tomó, en la manifestación del Hijo, porque el Hijo es la manifestación de Dios en carne. A mí me gustaría, si el hermano Schneider me lo permite, sería bueno tocar por qué razón era necesario que apareciera el Hijo de Dios, por qué razón era necesario que apareciera esta manifestación de Dios, para que los hermanos también puedan conectarse con ese asunto. Nosotros arrancamos hablando de la manifestación y mostrando que es la más grande, pero es bueno que entiendan por qué era necesaria. Amén, claro que sí, hermano. Entonces, usted nos dirá cuándo podemos empezar a hablar acerca de ese Arranquemos, tema. Hermano. Ya. Hágale, ya, hermano, ya. Amén. Mire, lo que pasa es que es bien importante entender esto, vea. ¿Por qué razón Dios se manifestó en carne? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Adán fue llamado hijo de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en... Vamos a mirar, ya les voy a dar el texto. En Lucas, en el capítulo 3, ya le voy a mostrar acá, donde está hablando acerca de la genealogía de Jesús. Ustedes se dan cuenta que comienza a decir que Jesús era hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, en el versículo 23. Amén. Pero luego dice por allá, en el versículo 37, dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Dice ahí, ¿cierto? O sea, cuando llegan a Adán, dense cuenta ustedes que ya no se puede devolver más, y entonces dice, Adán era hijo de ¿quién? Hijo de Dios, dice. O sea que vemos nosotros que el primer ser humano fue llamado, sin duda alguna, hijo de Dios. Adán fue llamado hijo de Dios. Pero la Escritura también nos dice que Adán perdió la condición de hijo de Dios por causa del pecado, ¿cierto? Y entonces la Biblia dice que la gente se volvió, fue hijos de ira, hijos del diablo, hijos de ira, ¿cierto? Porque se apartaron de Dios, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios fue restituir al ser humano para llevarlo nuevamente a la condición de hijo de Dios. Mientras Adán estuvo como un ser humano inocente, como un ser humano puro, como un ser humano perfecto, porque así era Adán, ¿cierto? Antes del pecado, pues él era llamado hijo de Dios, ¿sí? Pero apenas él comienza su pecado, entonces él está perdiendo la condición de hijo de Dios, pero Dios quiere volver a llevar a la humanidad a la condición de hijos de Dios. Eso es lo que Dios ha querido siempre, ¿cierto? Entonces, vemos nosotros que la palabra de Dios también nos dice, hay una sombra en la ley de Moisés, una sombra muy hermosa, porque recordemos que la ley es sombra y figura de lo que habría de venir, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que es sombra y figura ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Haga de cuenta usted, por ejemplo, cuando uno tiene una lámpara, ¿cierto? Entonces usted con una lámpara enfoca un cuerpo y usted ve la sombra que ese cuerpo proyecta. Dependiendo de cómo dé la luz, usted puede tener una idea más clara o menos clara del cuerpo que está proyectando la sombra, ¿cierto? Sí. A veces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta mano y yo la proyecto de frente, alguien puede decir, definitivamente es una mano. La sombra es la sombra de una mano, ¿cierto? Pero si yo la proyecto como de esta manera, ya no se puede ver exactamente qué es una mano, ¿sí? Entonces la Biblia nos dice que la ley es sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Que la ley es como si pusiéramos a Cristo Jesús aquí al frente y lo apuntáramos con una lámpara, con una linterna, y comenzáramos a darle diferentes enfoques al cuerpo de Cristo Jesús. De manera que la ley está hablando de Cristo.
en una forma de cómo, en una forma de una sombra, que a veces es una sombra más clara y a veces es una sombra más difícil. Pero lo que vemos es que en la ley de Moisés había una ley que era una sombra y era la ley del pariente redentor. Y en Levítico capítulo número 25 dice la palabra de Dios en esa sombra de la ley del pariente redentor, dice que cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no quería que en Israel hubiera gente pobre, gente empobrecida. Si alguno llegaba a perder la heredad, entonces debería venir a rescatar la heredad el pariente más cercano que uno tuviera. ¿Sí? Amén. El pariente más cercano es el padre o la madre. Pero supongamos que el padre y la madre no podían ayudarlo a uno a rescatar o a salir de la pobreza, entonces tendría que venir el pariente más cercano que pudiera, que tuviera los recursos. Cuando la gente en Israel no tenía la manera de pagar nada, entonces la peor condición a la que podía caer alguien que perdía sus bienes era esclavizarse, ¿cierto? La peor condición era esclavizarse, tenía que venderse como esclavo. Ahora, yo pregunto, si alguien se vendió como esclavo, ¿qué pariente lo puede rescatar? Pues un pariente que no sea esclavo, ¿cierto? Un esclavo, ¿qué va a poder hacer en rescate por otro esclavo? Nada. El esclavo está igual de mal que el que está esclavizado, no puede hacer nada. Entonces tenía que venir alguien que tuviera con qué poder libertarlo, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya vamos al plano espiritual, nos damos cuenta que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y también dice que el que sirve al pecado, esclavo es del pecado. El que sirve al pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dice en el Salmo 14, del 2 al 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. O sea, que los seres humanos estaban en una condición de esclavitud del pecado. Y se necesitaba que un pariente redentor pudiera libertarlos de la esclavitud del pecado. Pero para que ese pariente redentor los pudiera libertar de la esclavitud del pecado, se necesitaba que ese pariente redentor estuviera libre del pecado. Pero entonces dice la Biblia que ningún otro ser humano podía hacer nada por el hombre por cuanto todos pecaron. Dice, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que Dios al ver esto, al ver esa condición caída del hombre, dice la palabra de Dios en Isaías 40, del 9 al 10, dice, yo voy a ir a salvarlos, ¿cierto? Porque yo sí puedo salvarlos porque yo soy santo, yo soy puro, yo no tengo pecado. Entonces dice Isaías 40, del 9 al 10, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala y no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Amén. Dios mismo iba a venir a salvar, pero ¿cómo era que Él iba a venir a salvar? ¿Cómo era que Él podía ayudarnos? ¿De qué manera nos podría colaborar? ¿Cómo el Señor podría salvarnos? Dice la Biblia en Isaías capítulo 9, que no va a haber para siempre oscuridad en el mundo, que estén tranquilos, que se tranquilicen los que tienen el corazón apocado, los que tienen el corazón triste y el ánimo decaído. Dice, porque un niño nos es nacido. Amén. ¿Sí? O sea, viene Amén. Un pariente redentor que está libre del pecado, ¿sí? No tiene pecado. Dice, nos va a nacer un niño, tranquilos, nos va a nacer un niño, nos va a ser dado un hijo nos va a ser dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, nos está diciendo, Dios va a dar un niño. Si ustedes necesitan un pariente redentor que lo salve, necesitan a un ser humano que esté libre de la esclavitud del pecado para que los pueda rescatar a ustedes del pecado, yo les voy a dar a ese niño y a ese hijo. Por eso dice ahí, en el texto dice, nos va a nacer un niño, ¿cierto? Por eso dice, un niño nos es, miren, nos es nacido, un hijo nos es dado. Viene alguien de la naturaleza humana que va a estar libre del pecado, ¿cierto? Va a reinar el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, mostrando que ese niño y que ese hijo que va a nacer
es Dios mismo, el mismo Padre eterno, que iba a venir a salvar a la humanidad. Amén. Por eso es que dice la Escritura que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, él también, o sea, Dios mismo también participó de lo mismo para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué lo pudo destruir con su muerte? Porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo Jesús, cuando llegó Jesús al Hades, la muerte de Jesús era una muerte ilegal, porque la paga del pecado es muerte, pero si Jesús no tenía pecado, entonces por eso el Hades no lo pudo retener. El Hades dijo, pero venga, se me vino aquí un muerto inocente y yo, por más que busco la manera de poderlo retener, no puedo, se me voló, ¿cierto? Entonces él sale y ahora dice Jesús, ahora tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Para qué? Para que cualquiera que quiera creer en el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario como el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces puede venir y puede aceptar este sacrificio y yo voy a ser el hermano mayor. Por eso dice la Biblia que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Eso lo dice en Romanos, en el capítulo número 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mire tan hermoso. Jesús en su condición de hijo, en su condición de varón perfecto, es nuestro hermano mayor, es el hermano primogénito. Pero en su condición de espíritu, es nuestro Padre. O sea que Dios ha hecho todo el plan de salvación para nosotros. Por eso es que esto es el Evangelio, esta es la predicación hermosa del Evangelio. Amén. Que Dios vino y se hizo nuestro hermano. Ahora, ¿cómo fue que nos rescató? ¿Cómo fue que nos compró? Dice la palabra de Dios, ustedes no fueron rescatados con oro o plata o piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que no fuimos rescatados a precio de plata ni de oro, sino con la sangre preciosa de Jesús, nuestro pariente redentor, nuestro pariente cercano, nuestro hermano mayor, ¿sí? Eso a veces no se toma en cuenta en la enseñanza de la unicidad, que Jesús como el Hijo es nuestro hermano mayor, es el varón perfecto. Y nosotros debemos ser, también cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, entonces también estamos llamados a ser varones perfectos, mujeres perfectas, siempre teniendo a nuestro Amén. Señor Jesucristo como nuestro referente. Entonces es importante que tengamos claro eso de por qué era necesaria la manifestación de Dios en carne, que Dios se volviera un hijo, que Dios se volviera un hombre, que Dios actuara como el varón perfecto y que Él quisiera estar para siempre con nosotros. O sea que aquí vamos entendiendo por qué esta manifestación es la más grande, la más hermosa Amén. Y la mejor manifestación que los hombres pudimos tener, que Dios se quiso hacer como nosotros. Sí, quiso hacerse como nosotros mismos. Amén, hermano Julio César. Hermano Edison. Amén. Bueno, hermano, espectacular. Realmente es un tema apasionante y esto de la redención hay mucho de donde tela para cortar. Hay una pregunta que no sé si a alguno le ha quedado en el aire y yo quisiera, hermano, que la discutiéramos en este momento para que le demos un poco más de forma. Ahora hablábamos, decía el hermano Julio César, acerca del Hijo, de si tendría fin esa manifestación. Hermano Julio nos ha dicho que no. La pregunta es lo que nos dice en 1 Corintios 15, del 25 al 28, específicamente quiero leer el 28, donde dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, una pregunta que me han hecho por el interno, le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Entonces la pregunta es, ¿va a terminar el oficio de hijo? ¿Terminará el oficio de hijo? Mas no la forma, digamos, de ese cuerpo glorificado que él pues adquirió, digámoslo así, para estar por la eternidad con su iglesia. ¿Es así, hermano, o cuál sería la respuesta correcta a esto? Hermano Julio César, discúlpeme. Es que sí. Esa misma pregunta, bueno, por YouTube ahí tenemos muchos hermanos que están... tenemos hermanos que están preguntando y quieren... Sí, ya la leo. También te dejo pregunta exactamente Corintios 15. Esa misma. Hay varios hermanos que están preguntando acerca de 1 Corintios 15, 25 al 28, porque es lo que nos dice el hermano. O sea, se ha entendido de una parte, ¿no? De que la manifestación de Dios tiene una función la cual inició en el nacimiento
y en la cual todavía no se ha cumplido y sigue, o sea, y tendrá cumplimiento como dice, bueno, dice Primera de Corintios 15 y luego dice esa parte, ¿no? De que cuando termine, digamos en este sentido, cuando termine el reino milenial, es el reino davídico, ¿no? El prometido, cuando termine ahí, terminará ya como tal la función de Jesucristo. No, esa es, digamos que la idea que se comparte. Y eso es la duda que tienen los hermanos en YouTube. Entonces, hermano Julio César, nos gustaría que nos ahondara un poco en esa parte. Ahondar. Claro que sí, estamos para eso. Ese es el deseo. Mire, el reino davídico no va a terminar cuando sea destruida la muerte, porque nosotros vemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia, vemos que la Biblia dice que va a estar el trono de Dios y el Cordero y sus siervos le servirán y que verán su rostro, dice la Biblia claramente, ¿sí? ¿El rostro de quién? El rostro del Cordero, el rostro, o mejor dicho, el rostro de Dios, que también es el Cordero, porque a Dios lo vemos es en la faz de Jesucristo. O sea, claramente la Biblia nos está diciendo en Apocalipsis 21 y 22, nos está diciendo de una manera clara que allá va a estar Jesucristo con nosotros, Dios manifestado en carne, el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cierto? No habrá templo porque el Cordero es el templo de ella. El Cordero será la lumbrera, Dios la alumbrará. Entonces, ¿qué es lo, o sea, a la luz de esa verdad que nos enseña el Apocalipsis, es que nosotros tenemos que interpretar qué es lo que nos está diciendo Primera de Corintios, capítulo 15, de los versos 24 al 28, ¿cierto? Es a la luz de esa verdad, porque la verdad de Apocalipsis es contundente. O sea, uno no puede poner en discusión eso de que allá va a estar el trono de Dios y el Cordero y que lo vamos a ver y que su nombre estará en sus frentes, ¿cierto? Y que verán su rostro y que le servirán y que el Cordero será la lumbrera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, vamos a ver un solo trono y a uno sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es Jesucristo, y el que lo ha visto a él, ha visto a Dios, ha visto al Padre, ¿cierto? Ahora, ¿de qué está hablando Primera de Corintios capítulo número 15? Noten bien ustedes que Primera de Corintios capítulo número 15 está hablando de la resurrección de los muertos. Es el tema principal de Primera de Corintios 15. Entonces dice, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Si los muertos no resucitan, ¿para qué predicamos el evangelio? Estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Pero dice el apóstol Pablo, pero los muertos sí resucitan. ¿Y por qué sabemos que los muertos resucitan? Porque Jesucristo está vivo, porque Jesucristo resucitó en la condición de un varón perfecto, en la condición de un hombre glorificado, y tiene un cuerpo glorioso. Y empieza Pablo a hablar acerca de cómo va a ser la resurrección y cómo va a ser el cuerpo de gloria y todo eso. Entonces nos está diciendo ahí, dice que ¿cómo será la resurrección? Mire que ahí dice el versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos los que creyeron en Cristo van a resucitar, ¿sí? ¿Y cómo va a ser? Dice, Cristo, todo a su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero de la resurrección. El primero de la resurrección es Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida van a resucitar. Cuando Cristo venga van a resucitar los que son de Cristo. Dice, luego llegará el fin, ¿sí? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿sí? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo aquí la palabra de Dios que la manifestación de Dios como Padre digamos, la revelación de Dios como Padre no está sujeta a la revelación de Dios como Hijo. Porque resulta que Dios siempre ha sido el Padre eterno, ¿cierto? Dios siempre ha sido el Padre eterno y no ha dejado de ser el Padre eterno, y Él siempre va a existir como el Padre eterno, ¿sí? En cambio, la manifestación de Dios como Hijo sí depende de la condición de Dios en su estado trascendente como el Espíritu, ¿sí? O sea, Dios como Espíritu siempre ha existido, y esa existencia de Dios como Espíritu no depende de la manifestación de Dios en carne, porque si Dios no se hubiera manifestado en carne, Él siempre iba a seguir existiendo como Espíritu. Amén. Mientras tanto, la manifestación de Dios en carne sí depende, ¿sí?, de que Dios sea el Espíritu Todopoderoso. Entonces, por eso la condición de Dios como Hijo, como hombre, no se puede, digamos,
la condición de espíritu, más bien de Dios, no está sujeta a la condición de Dios como hombre, como hijo, sino que es al contrario, la de hijo está sujeta a la condición de Dios como espíritu. Por eso dice ahí que la condición de Dios como padre, como el espíritu, no se puede someter a la condición de hijo. Es al contrario, la de hijo se somete a la de espíritu. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Eso ya lo expliqué. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nótese aquí una cosa muy importante. Aquí no está diciendo, entonces el Hijo dejará de existir, entonces el Hijo desaparecerá. Eso no lo dice el texto. El texto no está diciendo eso. El texto lo que está diciendo es que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto no quiere decir, como le estoy diciendo, que la manifestación de Dios en carne va a desaparecer, sino que va a ocurrir una cosa especial, que en el reino de la Nueva Jerusalén todos sabrán que cuando ven al Hijo están viendo al Padre. Por eso dice que Dios será todo en todos. Dios será todo en todos. Porque el que vea a Dios, el que vea al Cordero, sabrá que está viendo a Dios. ¿Sí? El que vea al Cordero sabrá que está viendo a Dios. Por eso dice ahí la palabra de Dios, que dice ahí, es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, ahí nos está hablando acerca del reinado que él va a tener para destruir la muerte y para entrarnos a todos al reino celestial, a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Pero en la Nueva Jerusalén habrá solamente personas que tienen la revelación completa de Dios, que sepan que cuando están viendo al Cordero, están viendo a Dios, están viendo a Dios. No sé si he sido suficientemente claro, y si algo falta por aclarar, yo les pido que me ayuden para que entonces lo pueda explicar de una manera mejor, si toca explicarlo más. Pero eso es lo que quiero decir, ¿sí? Amén. Mano Edison. O sea, lo que entiendo, hermano, lo que entiendo, y está muy bien, lo que entiendo es esto entonces, que lo que está hablando este pasaje aquí en Corintios, es que cuando ya se mire a Jesús, pues simplemente no va a haber simplemente ninguna sombra de duda que es Dios, es ver a Dios simplemente, es lo que entendió en todo esto, ¿no? Que es ver a Dios simplemente sin ninguna, o sea, indistintamente, ¿no? No se va a decir Jesús y Dios, sino ya se sabe que es Dios, está viendo a Dios. Sí, o sea, ese oficio, pero entonces la pregunta concreta sería, entonces, ¿el oficio de hijo va a terminar? Porque ya no se necesitaría, o estamos equivocados. Porque el oficio de hijo es un oficio de ser, como bien lo dijo el hermano ahorita, ser ese pariente cercano, ¿no? Ese que redime, ese que rescata, ¿vale? Ese cordero perfecto. Después de eso ya no se necesitará ese oficio, ¿no? No se necesitará, digamos, todo esto lo que representa el hijo como tal en su condición, vuelvo y repito, de cordero. Pero su forma de rey, o sea, en su forma ya glorificada como rey, es lo que entiendo yo entonces, lo que quiere decir este texto, que ya no habrá una diferencia entre Dios y lo que simplemente Jesús ya es Dios. O sea, la gente lo va a comprender de tal manera que ya simplemente no habrá distinción alguna. ¿Puede ser así? Bueno, lo que yo quiero decir es que la condición de hijo no va a perderse jamás, por cuanto el Cordero es el Hijo, ¿cierto? El Cordero es el Hijo. El Cordero fue el que pagó el precio por nuestros pecados. El Cordero es el que ha hecho todo para redimirnos en la cruz del Calvario dando sangre inocente. Pero lo que quiero decir es que va a ocurrir algo así como cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces él dijo, oiga, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que ustedes me dicen que les muestre al Padre? Resulta que en la Nueva Jerusalén ya no va a haber ninguna confusión, como le estamos diciendo, porque todo el que ve a Jesús sabe que está viendo al Padre, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que ha querido ser? Dios ha querido dos cosas de su pueblo. Primero, ser visto de su pueblo, y segundo, habitar con su pueblo para siempre, ¿cierto? Y eso es lo que va a ocurrir en la Nueva Jerusalén. Allá Él va a estar con nosotros para siempre y va a ser visto de su pueblo para siempre. Hay un texto de Job, cuando Job estaba muriendo, cuando Job estaba muriendo, no, sino cuando Job estaba en esa condición tan terrible de su
tentación con esa enfermedad tan impresionante, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y también sé que con mis ojos yo mismo he de ver a Dios. Yo lo leo, este es un texto precioso que no se puede dejar perder aquí en esta conversación. Amén. Dice Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es decir, la promesa que nosotros tenemos como creyentes es que nosotros vamos a ver a Dios por nosotros mismos lo vamos a ver. ¿Cuándo? Lo vamos a ver por siempre y siempre. En la Nueva Jerusalén vamos a poder ver al Señor por siempre. ¿Qué fue lo que yo quise decir? Que de pronto fue que lo dije y no lo dije bien. Es la condición de Dios como Dios no está limitada a la condición de Dios como hijo. ¿Sí? No se puede sujetar ni se puede limitar porque Dios siempre ha sido espíritu. Amén. ¿Cierto? En cambio, la condición de Dios como hijo sí depende y sí se limita a la condición de Dios como espíritu o como padre. Por eso es que dice que claramente se exceptúa a Dios como espíritu, que no está limitado a la condición de Dios como hijo, porque a la condición de Dios como hijo, como el humano perfecto, está sometida toda la creación. Dios como hijo va a vencer. Dios como hijo va a destruir al enemigo, va a destruir a la muerte, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando eso acontezca, ¿cierto? Cuando eso acontezca, entonces entraremos en un reino donde no va a haber confusión entre quién es el Cordero. Todo el mundo sabrá que Él es el mismo Padre manifestado en carne. Y eso es lo que nos quiere decir 1 Corintios capítulo número 15, cuando dice que es necesario que Él reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies y que luego entonces Dios será todo en todos. Todo en todos quiere decir que aunque va a seguir existiendo en esa condición de Cordero, en esa condición de hijo, en esa condición de primogénito, en esa condición de hermano mayor, en esa condición del postrer Adán, ¿cierto? Todo el mundo sabrá que el que lo ve a Él, ve al Padre, ¿cierto? Todo el mundo sabrá. Pero la condición de humano perfecto, la condición de Dios glorificado, de Dios manifestado en carne con un cuerpo humano glorificado, no va a perderse jamás. Siempre y siempre va a estar con nosotros por toda la eternidad. Y nosotros también vamos a tener un cuerpo glorificado para estar con Él para siempre. Siempre lo vamos a ver. Qué hermoso es eso, que nosotros vamos a poder ver al Señor siempre. Siempre lo vamos a poder ver. ¿Sí? Dice, yo mismo lo veré, como dijo Job, yo mismo lo voy a ver. Amén. Con mis ojos yo lo voy a ver. Y yo mismo y no otro, sino yo mismo lo voy a ver. Así Amén. Es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Aunque esta carne sepamos que se va a deshacer, aunque este cuerpo va a destruirse si es que llegamos a morir, dice, sabemos que nuestro Redentor vive y que nosotros lo vamos a ver, ¿cierto? Nosotros lo vamos a ver. Y hay algo muy lindo ahí también en la promesa de Job, es que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. O sea, él dice, el Redentor se va a levantar del polvo. Pero si el Redentor es Dios, ¿cómo se iba a levantar del polvo? Pues porque se manifestó en carne, ¿sí? Pero entonces, así contesto yo esa porción de 1 Corintios capítulo número 15, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Amén. No quiere decir que va a desaparecer la función de hijo, no va a desaparecer. No quiere decir que el cuerpo de Jesús se va a volver humo o que se va a volver gases o que ya dejó de existir. No, va a seguir existiendo. Pero en ese reino nuevo, Dios será todo en todos, para que cuando lo veamos, sepamos que Él es el único Dios que se manifestó en carne para estar con nosotros para siempre. Amén. Esa promesa es la que tenemos, ¿no? De un paraíso renovado donde Dios mismo estará con nosotros, donde el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es una promesa maravillosa que tenemos nosotros. Amén. Sería casi igual, hermano, o va a ser lo mismo. Cuando Jesucristo habla con los discípulos y, bueno, cuando ellos le preguntan, muéstranos al Padre, lo que usted nos decía antes. Él les dijo, o sea, la pregunta que me haces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el verle a Él es ver al Padre. El verle a Él es ver a Dios entonces. Y le veremos por siempre. Le veremos por siempre. Le veremos por siempre. La Biblia dice, hay un texto que dice, venga, ya yo les leo. Les leo este texto que también nos va a ayudar acá para esto que estamos hablando. Dice en
Dice en Primera de Tesalonicenses 4:17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Para siempre estaremos con el Señor. Para siempre vamos a estar con Él y para siempre le vamos a ver. La única forma en que nosotros podamos verle a Él, al Dios invisible, es porque Él está manifestado de alguna manera. Y aquí nos enseña la Biblia que estará manifestado como el Cordero. Amén. Y el Cordero es el varón perfecto, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, amén, así le vamos a ver por siempre y siempre. Dios ha prometido que nosotros le vamos a ver. Creo que hay un texto que dice, vamos a ver si ahí encuentro otro texto. El pasaje, ese pasaje, nos dice, hermano Julio César, nosotros veremos a Dios solamente en la manifestación de Jesucristo. Únicamente nosotros, nosotros por eso es la manifestación más grande de Dios. O sea, nosotros amén, pudimos verle, y la Biblia nos dice que pudieron verle en la forma del ángel de Jehová, que pudieron verle en la forma de una columna de nube y de fuego, que pudieron verle torbellino, pudieron verle también en la zarza ardiente. Bueno, hay muchas formas en las que Dios se mostró en amén, un torbellino, en muchas maneras, amén, pero la manifestación más grande de Dios es que Él se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para explicarnos cómo es Dios, para explicarnos lo que Dios quiere de nosotros. O sea, vino y se hizo nuestro pariente, nuestro hermano, nuestro colega. Por eso cuando nosotros somos hijos de Dios, llegamos a la condición del Hijo de Dios, ¿cierto? O por lo menos ese es el propósito de nosotros, parecernos al Hijo de Dios, porque Él es nuestro hermano mayor, el primogénito. ¿Sí? Amén. Dice, el texto que le iba a leer ahorita es Mateo 5:8, que Jesucristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. O sea, lo que Dios nos ha prometido es que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, nosotros vamos a ver a Dios, lo vamos a ver nosotros amén, mismos. Y no nos van a contar el cuento, no, somos nosotros mismos los que lo vamos a ver. Dice, en la calle, en la Nueva Jerusalén, el trono, el que reinará sobre nosotros es Dios manifestado en carne, como el postrer Adán, amén, ¿cierto? En una raza de cristianos redimidos, de gente santa, de gente que va a estar con Dios para siempre, y nosotros mismos lo vamos a ver, nosotros mismos, ¿sí? Amén. ¿Cómo? Porque Él está manifestado en carne. Amén. Pero mire que nosotros también vamos a estar transformados en un cuerpo distinto, ¿cierto? En algo distinto, algo diferente. Amén. Hermano Edison. No, solo quería, hermano, decir acerca de 1 Juan 3:2, donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios, creo que el hermano lo dijo ahora, no estoy seguro, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ese tal como Él es en esa manifestación, o en ese cuerpo glorificado mejor, tal como Él es, no es en su esencia como ha sido siempre, desde el principio, sino tal. Correcto, porque es que nosotros no podemos ver a Dios como espíritu, ¿cierto? Nosotros no podemos ver a Dios como espíritu porque Él es invisible. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que lo ha explicado, el que le ha hecho la exégesis, el que lo ha dado a conocer, ¿cierto? Ahí la palabra es exegiomai, es decir, el que lo ha explicado, el que lo ha dado a conocer. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que nosotros ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire que está hablando de hijos de Dios y está comparándonos a nosotros ¿con quién? Pues con el Hijo de Dios, el varón perfecto. Porque cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús en su condición de varón perfecto. Cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es la aspiración de nosotros? Ser varones perfectos, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso cuando a Él le llamamos el Hijo, estamos reconociendo que Él es nuestro hermano, el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Ahora, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo? En su cuerpo glorificado. Recuerda el texto de Filipenses 3:20 al 21, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, con el poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Amén. O sea que estamos hablando de la semejanza es en su condición de hijo de Dios, porque nosotros no podemos ser como Dios, o si no eso sería el pecado del diablo, ¿cierto? Pero querer ser como el Hijo de Dios, sí,
porque el Hijo de Dios es el varón perfecto, Okay. ¿cierto? Y nosotros queremos ser varones perfectos y vamos a la perfección. Por eso dice la Biblia, como a un varón perfecto. O sea, siempre el referente de nosotros es Jesucristo, el varón perfecto. Amén. Amén. Allá vamos nosotros, a Cristo Jesús, el varón perfecto. Y entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Para qué? Para estar para siempre con el Señor y poder estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia, viéndole por siempre. Y Él va a estar con nosotros. Es que la Biblia dice, hay cosas muy lindas ahí. De que hasta nosotros nos vamos a poder sentar con Él en el trono de Él. ¿Cierto? ¿Sí? Miren que el Señor Jesucristo dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está diciendo que Jesús no se sentó, ahí no está diciendo que Jesús se sentó en otro trono, como algunos se imaginan, que hay dos tronos en el cielo ni nada de eso. No, Él se sentó con el Padre en su trono. ¿Sí? O sea, Jesús se sentó en el trono del Padre porque Jesús es el Padre mismo manifestado en carne. Y la promesa de nosotros es que Jesús nos va a dejar hasta sentar con Él en el trono, ¿cierto? Nos va a dejar sentar allá. Eso, pues, por supuesto, le va a dar la oportunidad al uno y luego al otro. Pero tenemos la promesa de estar con Él y de poder verle. Amén. Qué hermoso es Dios, que ha prometido estar con nosotros para siempre. Es una promesa hermosa. Y le vamos a poder ver, como dijo Job. Yo mismo lo veré y no otro. Yo mismo lo voy a ver. ¿Cierto? No es que nos van a contar el cuento, es que cada uno de los que venza va a poder ver al Señor. Amén. Va a poder ver al Señor. Hermano Julio César, ya para ir terminando, porque es que el tiempo avanza. Cuando nos ponemos a hablar de esto, hermano, yo no había visto la hora y ya llevamos... Es implacable. Ya llevamos más de una hora, es tremendo. De verdad que es una alegría, es un gozo poder estar platicando y escuchando esto, hermano. Pero hay una pregunta que no quiero dejar pasar de uno de los hermanos que han preguntado aquí algo. Hermano Julio César, me gustaría que respondiera a esto. Dice, ya para terminar esta pregunta, los hermanos que están escuchando la transmisión pueden dejar las preguntas que las voy a copiar, las voy a guardar y entonces trataremos de responderlas después. Pero hay una pregunta aquí, dice, ¿el nombre del Señor Jesús es eterno, o sea, para siempre, o Él dará un nuevo nombre? Es la pregunta. Bueno, esa pregunta es muy buena, es una pregunta muy buena. Hay que tener presente algo, mire, es que el Antiguo Testamento dice que el nombre de Dios es Yahvé, ¿cierto? Amén. Yahvé o Jehová, Amén. Que significa el autoexistente. Amén. El autoexistente. Amén. Cuando Moisés, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿sí? Entonces Moisés le dijo, Señor, dígame su nombre porque yo voy a ir al pueblo de Israel y ellos me van a preguntar quién lo mandó y yo no voy a saber cómo decirles. Pero resulta que cuando Moisés le está pidiendo el nombre, recuerden ustedes que el nombre para los judíos y más para los judíos antiguos significaba el nombre significaba algo propio de la esencia o de la historia de alguien. Amén. Es decir, con conocer el nombre uno ya conocía a la persona, ¿cierto? Uno conocía a la persona. Por ejemplo, Abraham significa padre de multitudes, de muchedumbre. O sea que si uno veía a Abraham, uno ya conocía, escuchando el nombre, uno podía hablar acerca de la promesa que le habían hecho. Se sabía algo de su historia. Por ejemplo, Adán significa hecho de tierra roja, Adán. O sea que significa hombre. O sea que hablar de Adán era de alguien que fue hecho de la tierra. De la misma manera, cuando entonces Moisés le pidió el nombre a Dios, era para que le revelara la esencia de Dios mismo. Y Moisés le dijo, y Dios le dijo a Moisés, yo soy Yahvé, ¿cierto? Yo soy Yahvé, que Amén. significa el autoexistente. Amén. Perdón, le dijo, yo soy el que soy, le dijo. O sea, yo soy el que existo por sí mismo. Cuando ya ellos le llamaban a él por el nombre, decían Yahvé, que significa él es el que es. O sea, cuando Dios hablaba de su nombre, él decía, yo soy el que soy. Y cuando el pueblo decía Yahvé, lo que estaban diciendo es, él es el que es. Ahora, cuando Dios vino a manifestarse en carne, cuando Dios se manifestó en carne, por eso él dijo, mi pueblo sabrá mi nombre, ¿cierto? Por esta causa en aquel día, yo mismo que hablo estaré presente. Pero ojo, porque Dios también había dicho en el Antiguo Testamento que Yahvé era un nombre eterno. Entonces hay gente que dice que hay contradicción en la Biblia, porque si Yahvé era un nombre eterno, ¿cómo es que ahora se va a dar a conocer con el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua? Sí, porque dice que este será mi nombre para siempre, hablando de Jehová. Este es Jehová y este será mi nombre para siempre, sí.
Pero resulta que es que Jesús significa Yahvé Salvador. Amén. O Jehová Salvador. Amén. O sea que miren ustedes que cuando Dios se manifestó como Jesús, no dejó de la esencia del nombre de Yahvé, es lo que quiero decir. Amén. O sea, Jesús es un nombre compuesto que significa Yahvé el Salvador. Amén. O sea, es la revelación del mismo nombre que Dios había dicho que iba a tener para siempre, por la eternidad, pero aparece con una nueva revelación, y es que Él se ha vuelto nuestro Salvador. O sea, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir, Él es el que es, o sea, el que existe por sí mismo, el que vive para siempre. Él es el que es, se ha convertido en nuestro Salvador. ¿Sí? Ahora, para el tiempo del Apocalipsis, nos dice la Biblia que Dios nos va a revelar un nombre nuevo. Amén. ¿Sí? O sea, la Biblia nos dice eso sí nos lo dice. Permítame, yo lo leo. Yo lo leo para que lo sepamos en dónde está. Dice en Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. O sea que Jesús está revelando que Él va a dar a conocer un nombre nuevo. Ahora, el nombre nuevo, ¿cómo va a ser? Si nosotros nos damos cuenta que el nombre de Jesús es una ampliación del nombre de Yahvé, ¿cierto? Que significa Yahvé Salvador, Yeshua o Yehoshua en el hebreo es Yahvé Salvador. Entonces estamos viendo que ese nombre nuevo que Jesús nos va a dar a conocer tiene que ser ese mismo nombre que Dios prometió que iba a ser por la eternidad, más con la revelación de que Él es nuestro Salvador, más algo nuevo que nos va a revelar para los cielos nuevos y la tierra nueva, para el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no creo que el nombre de Jesús vaya a desaparecer, sino que va a venir el nombre de Jesús con una complementación, con algo más. Es lo que yo sospecho por causa de lo que hemos visto del nombre de Yahvé, que no dejó de existir, y porque Dios dice, con este se me recordará para siempre. Pues todavía se le recuerda, recordando que ahora Él es Yahvé Salvador, pero para el reino eterno debe ser Yahvé Salvador más otra cosa. Precisamente porque nos va a meter en un reino eterno y nos va a revelar cosas nuevas. Yo creo que va a ser así. Pero sí se habla de un nombre nuevo. ¿Sí? O sea, Yahvé Salvador más algo más. Debe ser, ¿cierto? Y ese es el nombre que nosotros vamos a llevar en las frentes. Porque dice, llevarán, y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios y el Cordero estarán a frente de nosotros. Ahí dice que ocurrirá así en la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Hermano Edison. Amén. Bueno, hermano, yo creo que ya añadir a esto, hermano, ya sería redundar mucho, pero creo, hermano, que sí habrá una nueva revelación. Ahora, recuerde que hay un texto, se me escapa un poquito bien cómo es que dice en este momento, que dice, ahora vemos como por un velo. Recuerde que nosotros no tenemos una revelación completa, o sea, lo que compete a nuestra salvación, lo que compete, lo que de Dios ha sido revelado, lo tenemos claro. Está todo comprendido en las Escrituras. Pero vemos como a través de un velo, dice Pablo, ¿sí? Pero entonces allá ya veremos, ¿sí? Conoceremos tal como fuimos conocidos, también dice Pablo. Entonces creo que es interesante, hermanos, yo creo que ser fieles a Dios para que nos demos cuenta de esto. ¿Cuál será ese nombre nuevo? ¿Cuál será eso más que uno va a revelar referente a eso, que hará que su nombre, digamos, a mi juicio y a mi manera de ver, pronto puede estar equivocado, pero será como un complemento exacto a mi forma de ver de ese nombre que hoy tenemos revelado para salvación, Amén. Así mismo lo creo yo, es el nombre de Jesús más algo, más una revelación mayor de algo nuevo por el reino eterno. O sea, no es que el nombre de Jesús vaya a dejar de existir. Pero quería complementar solamente con esto, y es que dice Apocalipsis 2:17 que nosotros también vamos a tener un nombre nuevo. Amén. Es decir, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no solamente vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, sino que también vamos a tener un nombre nuevo. Nosotros no nos vamos a llamar allá Julio César, ni nos vamos a llamar Schneider, ni nos vamos a llamar Edison. No, vamos a tener un nombre nuevo, porque dice precisamente Apocalipsis 2:17, dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquí aprovecho también para complementar lo que decía el pastor Edison, y es lo siguiente. Él decía, citaba la parte del apóstol Pablo, donde dice, ahora conocemos
como a tientas, oscuramente, como si estuviéramos viendo a través de un cristal por el cual no se puede ver muy bien. Pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Sí? Amén. O sea, dése cuenta usted de algo, y es que lo que quiere decir esto es que en el momento en que nosotros estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, conoceremos lo que Dios quiso para cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con el nombre nuevo que tenemos. Tiene que ver con nuestro nombre nuevo, porque el nombre nuevo significa la esencia misma de nuestro ser. ¿Sí? O sea que apenas Dios nos revela el nombre nuevo, cada uno de nosotros va a saber cómo fue que Dios nos conoció desde el principio, qué era lo que Dios quería con nosotros. A veces nos imaginamos que los planes que Dios ha tenido para nosotros son solamente los que estamos viviendo en este momento, pero no. Dios tiene planes más grandes, tiene planes preciosos para nosotros en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y por eso dice, conocerás cómo fuiste conocido, tendrás un nombre nuevo, y con ese nombre nuevo se te revelará todo lo que Dios quiso de ti. ¿Sí? Siempre, y sin duda alguna va a ser lo mejor para cada uno. Amén. Porque Dios ha dado diferentes talentos, diferentes dones, diferentes cualidades. Nosotros. Y gracias, hermano Julio César. Entonces, bueno, antes de hacer una oración para finalizar, siempre terminamos con unas palabritas, unas corticas palabras para las personas que nos están oyendo, para las personas que nos están escuchando. Sé que hay muchas personas que nos están oyendo que han tenido dudas acerca de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y ese es el tema que vamos a abordar el próximo viernes. Ese es el tema que vamos a seguir abordando el próximo viernes. Así que, hermano Julio César, unas cortas palabras, amén, para despedirnos ya de esta transmisión. Sí, quiero decirle a todos los amigos y a todas las personas que nos oyen, hermanos y amigos en general, que cuando nosotros conocemos que Dios mismo vino a salvarnos y que no mandó a otro, es la revelación más hermosa del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio de Dios es que Dios mismo vino a salvar, no que mandó a otro. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces la gente lee ese texto tan hermoso de la Escritura y se imaginan que lo que dice es, de tal manera envió Dios al mundo que mandó a otro. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice es que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado al Hijo unigénito. Y cuando vemos quién es el Hijo unigénito, nos damos cuenta que ese niño que nos fue nacido, ese Hijo que nos fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno. Es decir, es Él mismo. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que Él mismo ha venido a salvarnos. Es tan grande el amor de Dios que como Hijo es nuestro hermano. Y como el Espíritu que es nuestro Padre. Desen siempre cuenta de este Dios tan hermoso. Es que uno se goza verdaderamente de servir a este Dios tan precioso, el Dios que nos amó tanto que Él mismo vino a salvar. Usted, querido amigo, siempre que escucha a cualquier predicador que no crea esta hermosa doctrina, va a decir que Dios el Padre no vino, sino que mandó a otro. Eso dice todo el mundo, enseña eso. Todo el mundo enseña eso, que Dios mismo no vino a salvar, sino que mandó a otro. Pero nosotros predicamos por encima de todo lo que los hombres se han inventado, que Dios nos amó tanto que Él mismo vino a salvarnos en la forma de un siervo, en la condición de un hombre, y se hizo nuestro hermano mayor. ¿Qué belleza? Dios nos ama tanto que ha querido ser como nosotros para enseñarnos lo que Él quiere que nosotros hagamos acerca de toda su palabra y de toda su revelación. Ese es el Evangelio. Esa es la predicación preciosa que nosotros decimos siempre. Me da risa cuando hay gente que dice, dejen de hablar de la unicidad, prediquen el Evangelio. Eso es lo que quiere el enemigo, que nos callemos. Así es. Y que dejemos de hablar de esta verdad, ¿cierto? Porque es que esta verdad es el Evangelio. Esta es la verdad que nosotros predicamos. Dios les bendiga. Amén, hermano Julio César. Muchas gracias. Hermano Edison, por favor. Bueno, hermanos, también invitarles a que no se desconecten. Así que, hermano, gracias a usted, hermano Julio César. Agradecer nuevamente en nombre del hermano Neider, del mío propio, y seguramente todos los hermanos que han estado conectados por YouTube, por Facebook Live, las redes sociales. Ha sido una gran bendición. Esperamos que se sigan presentando estas oportunidades y que Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo grande a usted, su familia y a todos los hermanos. Bendiciones. Los hermanos de Ferrol, gracias por estar ahí, porque la devocional que tenemos todos los días a las 9 la cambiamos por este programa y aquí estamos. Así que a todos un abrazo grande en el nombre de Jesús y espero vamos a vernos el viernes con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos de manera especial. Amén, hermano Edison, hermano Julio César. Dios me los bendiga grandemente y de verdad es una gran bendición para mi vida
poder contar con ustedes, que el Señor me los bendiga grandemente. Y bueno, vamos a hacer una oración para finalizar esta charla, esta tertulia que hemos tenido. De verdad que es una enorme bendición, poder tener esta plática. Hay muchas personas que están agradeciendo por YouTube, me están mandando mensajes de agradecimiento por esta charla, por esta enseñanza, porque bueno, hablamos entre nosotros y se convierte todo en una enseñanza y si nos damos cuenta, vamos ahondando. Vamos hablando y resulta que van saliendo temas donde vamos ahondando en la palabra y yo sé que esto es de bendición para nuestras vidas, tanto para nosotros como pastores, como para los hermanos que nos están escuchando y las personas que están oyendo esta transmisión. Así que es una bendición. Gracias, hermano Julio César, por hacer parte de esto. Hermano Edison, que el Señor me lo bendiga grandemente. Y bueno, a todas las personas, quiero invitarlos para finalizar. No hay nada mejor para el hombre que conocer a Jesucristo. En Él lo tenemos todo. El decir de que solamente Jesucristo, solo Jesucristo es como restar lo que significa ese nombre, lo que significa Él. Y en Él lo tenemos todo. En Él somos completos. En Él lo tenemos todo. Así que la invitación es para que usted también pueda tenerlo todo en Jesucristo. Para que usted pueda tenerlo todo en Él. Así que, bueno, hagamos una oración en esta hora, hermanos. Hagamos una oración agradeciéndole al Señor y que esta palabra pueda llegar a muchas personas y que Dios dé revelación por medio de esta enseñanza a muchos que la necesitan.